al Señor. Amén. Qué bueno es alabarle. Y alabarle entendiendo que nos creó para eso. Sí, para engrandecerlo a Él. Erramos cuando nos alabamos a nosotros mismos. No, porque nos creó para Él. A su imagen, para que le representemos. Sí, nos puso nombre, nos creó para Él mostrar su gloria. Para que mientras nosotros caminamos, trabajamos, nos desenvolvemos, mostremos de alguna u otra manera el carácter de Dios, ¿verdad? Dios es amoroso, bondadoso, Dios es fiel, Dios es paciente. Todas esas características gloriosas que vimos, que vemos y leemos en la persona de Jesucristo, el Espíritu de Dios ha venido a nosotros para transformarnos, para que mostremos esa imagen de Dios. Sí, tú dices, pero a mí de verdad, con tantos errores que yo cometo y lo cabezón que soy. Sí, porque es que es la gracia de Dios la que opera en nosotros. Sí, es la gracia de Dios. Amén, bájalo un poquito. Amén. Usted sabe que esto es, hay un dicho que dice, ¿verdad? Que la vida es una escuela, ¿verdad? La vida, pero en realidad la vida es una escuela. ¿Verdad? Que la vida es una escuela cuando caminamos junto al Señor. Sí, somos discípulos y seguiremos siendo, hay mucho que aprender, no hemos terminado. El Señor no ha terminado con nosotros. Hay mucho que aprender y seguir creciendo y conociendo al Señor. Y a medida que lo conozcamos más a Él, mediante su palabra, y continuemos confiando en Él, y creyéndole a Él, y admirándolo a Él, y queriendo ser como Él, seguiremos creciendo a su imagen y semejanza. Sí, seguiremos conociéndolo más y aprendiendo a disfrutarlo a Él. Sí, el Señor no ha terminado con nosotros. No te des por desahuciado. El Señor no ha terminado contigo. No. Somos como vasijas en manos del alfarero. Él nos da la forma que Él quiere. Algunos de una manera, otros de otra manera, porque Él es el artista. El barro no puede decirle al alfarero cómo va a moldearlo. El alfarero decide cómo trabajar en su vasija, porque es de Él, y nosotros somos de Él. Amén. Y Dios es bueno. O sea, estamos en las manos de un Dios bueno, Dios poderoso, fiel, un Dios sabio. Gloria al nombre del Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, por este momento, poder estar delante de tu pueblo, delante de tu palabra, cantándote, adorándote, Señor, reconociendo tu grandeza, elevando nuestros corazones a ti, porque nos has dado esa capacidad por el Espíritu para poder adorarte a ti, porque te hemos conocido, hemos comprendido que tú eres Dios, que nosotros somos creación tuya, somos pueblo tuyo, que pertenecemos a ti, Señor, y queremos escucharte, queremos escuchar tu palabra. Y a ti te ha placido por medio de la predicación de tu palabra salvar las vidas, y te ha placido por medio de la predicación de tu palabra transformar los corazones, hacernos crecer cada vez más, llevarnos a una madurez, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y mediante tu palabra, Señor, tú nos corriges, Señor, tú nos educas, nos instruyes, nos enseñas, nos guías, nos redarguyes para cada vez apegarnos más a ti, a tu voluntad, Señor. Glorifícate en nuestras vidas en este tiempo. Sí, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Y así es la vida del ser humano. Consiste en varias etapas identificadas por el desarrollo físico, mental y emocional de acuerdo a su edad. Pasamos, ¿verdad?, de ser niños a ser adolescentes, a ser adultos y a ser ancianos. Y cada una de esas etapas se destaca o se describe por un comportamiento específico, ¿verdad? Es raro ver a un anciano de 80 años con una gorra para atrás y unas tenis Nike. Tú dices como que no. El anciano se viste y se comporta de una manera que debe hacer un anciano, ¿verdad? Se viste apropiadamente para... Hoy en día vivimos
un reguero de edades. Hoy en día tú ves gente que tienen cierta edad, que quieren volver a ser adolescente. Mire, compórtese cada cual como su edad, porque lo normal es eso. Lo normal es que cada etapa se caracteriza por ciertos comportamientos. Naturalmente, esperamos ciertos comportamientos específicos para cada etapa. Y la vida es así, es un proceso de madurez, de crecimiento, de adquirir responsabilidades, de aprender a independizarse de los padres, ¿verdad? A cierta edad, para luego aprender ¿a qué? A ser interdependiente, a trabajar como equipo. Eso hay que llegar a madurar, a poder trabajar juntos como un equipo, unos con otros. Y lo mismo acontece en la vida con Cristo. Comenzamos con ¿qué? Con el nuevo nacimiento. ¿Qué pasa cuando nacemos de nuevo en Cristo mediante la fe? Empezamos de cero. Todo lo que conocimos en el mundo, la cultura, la sociedad, lo que nos instruyeron nuestros padres, que no fue conforme a la palabra de Dios, todo eso no sirve. Todos esos pensamientos, todo eso queda atrás. Empezamos desde cero en el Señor. A conocer al Señor, a conocer cómo es la vida. El Señor comienza a enseñarnos en su palabra qué es la familia, qué es el matrimonio, cuál es el propósito de mi existencia. Comenzamos a conocer y a crecer. Y como creyentes, como hijos de Dios, continuamos creciendo y madurando. ¿Hacia dónde? Porque, por ejemplo, el mundo piensa de esta manera. Yo quiero desarrollarme y crecer, ¿para qué? Para ser un mejor yo. Pero así no es con nosotros. Nosotros no queremos ser un mejor nosotros. ¿Para qué el Señor nos lleva en madurez y crecimiento? Para ser semejantes al Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. Esa es la meta del Señor para nosotros. Continuamos creciendo hacia la imagen de Dios en Cristo Jesús. Y esto es importante entenderlo. El propósito de nuestra madurez como hijos de Dios es que lleguemos a ser semejantes a Jesucristo en su carácter, su manera de ser que Él expresó, que podemos leerla en los evangelios. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 3. Pablo dijo, hablando acerca de su madurez en el Señor, él decía, yo he llegado hasta un nivel de crecimiento, pero yo no me quedo ahí. Él dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo hacia dónde, hacia adelante, prosigo hacia adelante, hacia la meta de Dios en Cristo Jesús. Eso es llegar a ser como Cristo, crecimiento, madurez. Él decía, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Pablo, un hombre de Dios que leemos sus cartas y vemos la comprensión que tenía del Señor Jesucristo, la comprensión y la manera en que él caminaba con Dios, tremendo. Y él mismo decía, yo no pretendo ya haberlo alcanzado todo. Yo sigo creciendo y madurando. Yo quiero llegar a ser como Cristo. Y esa es nuestra meta. Pero no todos los hijos de Dios parecen crecer. Muchos se quedan estancados en comportamientos que no son característicos de los hijos de Dios. La inmadurez espiritual o el persistir en un comportamiento mundano, terrenal, carnal, es un problema para el creyente. Porque le impide avanzar en un crecimiento sano como hijo de Dios a la semejanza de Jesucristo. Le impide crecer, le impide avanzar, le impide adquirir un conocimiento más profundo y experimental de Jesucristo. El creyente, el hijo de Dios, teniendo todo lo que necesita para crecer en Cristo, se limita a un nivel bajo de experiencia de Cristo. Se limita por su comportamiento mundano, carnal. Cuando se queda uno estancado en ciertos comportamientos que sabemos que no son de Dios, nos limitamos en nuestro crecimiento. Pablo le escribió a los Corintios en la primera carta, capítulo 3, donde vamos a leer versículos del 1 al 4. Oiga bien, y les hizo examinarse y ver la realidad evidente de su inmadurez. Les hizo examinarse y ver la realidad evidente de su inmadurez mostrada en su comportamiento y lo limitado en la profundidad del conocimiento de Dios
que habían ellos permanecido por causa de ¿qué? De su persistencia en un comportamiento mundano, carnal. O sea, ellos siendo hijos de Dios, se estaban comportando como la gente que no conoce a Dios. Y eso los estancó en su crecimiento. Eso los estancó en su crecimiento. Y vamos a ver algunas cosas. Y lo que vamos a identificar es el problema de la inmadurez. Y lo vamos a ver reflejado en la vida de los corintios. El problema de la inmadurez. Leemos la palabra del Señor. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. ¿Por qué? Porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo. Y nosotros podemos ver en esta lectura de manera clara que Pablo esperaba de los corintios un comportamiento que reflejara lo que ellos eran en Cristo. Porque cuando él empieza en el capítulo 1, él dice que ustedes están en Cristo y han sido llenos de gracia por Cristo, han sido santificados, pertenecen a Cristo, están completos en Cristo. Pero sus vidas no están reflejando lo que ustedes son. Algo está mal. Algo está mal. Había pasado tiempo. Pablo dice, ya ustedes deberían haber madurado. ¿Qué está pasando con ustedes? Todavía mantenían un comportamiento semejante a los hombres del mundo. Pablo le deja saber que su inmadurez era evidente. Y se lo deja saber con dos preguntas que le hace. Dos preguntas que Pablo no espera la respuesta. Lo que él quiere es que ellos examinen y que nosotros nos examinemos. Él le dice, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? O sea, andan como hombres que no conocen a Dios, discutiendo entre ustedes, habiendo peleas, discusiones, celos, envidia, comportamientos que son característicos de hombres que no conocen a Dios. ¿Qué comportamientos estaban ellos manteniendo que reflejaba su inmadurez espiritual? Tres cosas Pablo identifica en los corintios. Y estas tres cosas, una es en sus sentimientos, sus actitudes, que son celos o envidia. Otra era en sus palabras, discusiones y pleitos. Y la tercera, en sus acciones, división. Se estaban dividiendo en grupitos con maestros de preferencia. Son actitudes que caracterizan a las personas del mundo que no conocen a Dios. Celos y envidia entre ellos. Son sentimientos o actitudes pecaminosas. Cuando hablamos de celo, cuando hablamos de... Tú eres una persona que es celosa, tú eres celoso. Lo usamos en el sentido de estar envidioso de alguien que tiene algo que nosotros no tenemos. Es una actitud pecaminosa. Y nos mordemos por dentro. El celo, cuando no tenemos algo que alguien tiene y que nosotros queremos. El celo, y esto es una actitud pecaminosa, que no es característico de un cristiano. ¿Qué muestra? Que aún estamos siendo controlados por nuestros propios deseos. Por ejemplo, en Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y tal vez, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Nosotros, y aún la iglesia, vivimos en un tiempo donde el estándar se ha bajado tanto que hablamos de, hay celos en la iglesia y la gente llega a decir, eso es algo normal porque somos humanos. Dios sabe que somos carnales. Muchas personas piensan de esa manera porque se ha bajado el estándar. Entonces, no se cree que Dios demanda de nosotros santidad, que Dios demanda de nosotros un comportamiento de un corazón satisfecho. ¿Por qué? Porque ¿qué es los celos? Los celos
El estar celoso indica que no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado y andamos envidiando a los demás, aún envidiando dones, porque en los Corintios más adelante, capítulo 12, ellos estaban envidiando los dones de los demás. Que aquel predica de esta manera y tal vez predica mejor que el otro y discusiones y pleitos por cuestiones como esa. O sea, estar celosos indica que no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado, y eso es una actitud pecaminosa que tenemos que velar en nuestro corazón y poner delante de Dios. La Biblia nos dice que estemos contentos con lo que tenemos, porque Dios nunca nos desamparará ni nos dejará. Hebreos 13:5. O sea, la vida de un creyente es una vida de contentamiento, de satisfacción. ¿Por qué? Porque estamos completos ¿en quién? En Cristo. Y eso es una verdad que la hemos hablado. No es una verdad que si yo la repito me la creo. Es una verdad que si yo me la creo, la disfruto, porque ha sido establecida por Dios. Yo estoy completo en Cristo. Yo no tengo nada que envidiarle a nadie. Hemos sido enriquecidos en Cristo con todo conocimiento y sabiduría espiritual. Y había entre ellos celos, envidia, y esto los llevó a tener discusiones entre ellos, peleas, pleitos. O sea, discusiones no de sentarnos a la mesa y discutir un tema y platicar, no, discusiones yo creo que hasta malas palabras habían, porque son pleitos, son palabras de discordia, de odio, de rencor. ¿Sabes qué es eso? Pablo dice, no, eso no puede estar en los creyentes, eso está mal. Eso es lo que está dando evidencia de que ustedes son inmaduros, de que necesitan crecer, necesitan identificar esos sentimientos, actitudes pecaminosas y ponerse delante de Dios y buscar arrepentimiento para que puedan entonces comenzar a crecer. Ha pasado mucho tiempo y ustedes no han crecido, decía Pablo. Se han quedado como niños, como carnales. O sea, habiendo celos y envidias entre ustedes, habiendo discusiones, palabras de discordia, peleas, pleitos y divisiones entre ellos por preferencias entre predicadores favoritos. ¿Se dan cuenta? Estos son comportamientos del mundo, de personas que no tienen a Dios. Allá están los partidos políticos y allá se pelean unos con otros, de derecha, de izquierda, de centro izquierda, de yo no sé qué. Tienen un montón de divisiones, un montón, y el mundo busca eso, dividirse en grupitos, dividirse en sectas, dividirse por preferencia. Pero la iglesia no funciona así. La iglesia no estamos en grupitos porque preferimos al pastor Miguel o unos prefieren al pastor Jonathan, ¿verdad? Estamos unidos en Cristo porque el mensaje de nosotros es Cristo. Por eso es que Pablo cuando llegó a ellos, él dijo, yo no me propuse saber nada, ni mostrar conocimientos elevados para que ustedes no depositaran su fe en mí. Cuando yo vine a ustedes, yo les prediqué a Cristo y Cristo crucificado. ¿Para qué? Cuando ustedes se convirtieran al Señor, su fe estuviera depositada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios que salva al pecador de la muerte espiritual, en el poder de Dios que está en el mensaje de la cruz. Amén. Y las discusiones de ellos eran yo soy de Pablo, no, pero yo soy de Pedro, porque Pablo predica, pero Pablo no me gusta porque Pedro es más estilo pentecostal, ¿verdad? Pedro es más, entonces habían esas discusiones. Y nosotros tal vez no discutimos por hombre, pero tal vez hay discusiones entre nosotros por otras boberías, porque son boberías que nos llevan a dividirnos, que nos llevan a mirarnos por encima del hombro, que nos llevan a tener pleitos entre nosotros. Son boberías. ¿Qué cosa nos va a dividir? ¿Qué cosa va a impedir que la unión que tenemos en Cristo se rompa? Esa cruz, esa muerte, esa sangre derramada que nos une mediante el Espíritu de Dios. ¿Qué va a impedir? ¿Qué va a dividir esa unión? Y nosotros impedimos a veces o permitimos que estupideces, porque no hay otra palabra, causen división entre nosotros. Sí, que me miró mal y tal vez era que tenía una lagaña en el ojo y se estaba rascando el ojo. Cosas así a veces dividen o causan pleitos entre los hermanos. Y hay que cuidarnos de eso, porque el simple hecho de nosotros actuar con estas actitudes, celos, envidia, pleitos, discusiones, divisiones, lo que estamos es mostrando lo inmaduros que somos en el Señor. Y qué bueno que nos damos cuenta cuando somos inmaduros. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta de dónde estamos es que podemos decir, Señor, te necesito crecer. Soy un inmaduro,
Soy un sinvergüenza, ¿verdad que sí? Sí, porque yo me he tenido que detener y decirlo, Señor, porque me enojo a veces por cosas que yo digo, ¿por qué me enojo por esto? Y quiero tirar y restrayar y digo, no, Señor, no, estoy mal, me arrepiento, porque esta actitud es pecaminosa. Entonces cuando hago eso, confieso mi pecado y me aparto, alcanzo perdón, restauración, el Señor me limpia y puedo seguir creciendo. Pero si sigo arrastrando todos esos comportamientos, sabiendo que estoy mal, pero sigo arrastrándolo y sigo en lo mismo, no voy a crecer en la vida, no voy a crecer nunca. Voy a estar toda mi vida batallando y luchando con lo mismo y dándome contra la misma pared, y ahí con la misma pared y el mismo problema, porque no he reconocido que estoy mal para volverme a Dios y ser restaurado, levantarme y caminar y crecer y madurar para reflejar cada vez más el carácter de Cristo a través de mi vida. Este comportamiento resulta, todo este tipo de comportamiento, y podríamos seguir mencionando, porque Pablo se limita a estas cosas, celos, envidias, pleitos, divisiones, resulta de ser dominado por la naturaleza pecaminosa. ¿Son obras de qué? De la carne. ¿Qué dice Gálatas 5, 19 al 21? Pablo menciona las obras de la carne y encontramos estas cosas que había en los Corintios mencionadas en la carta que Pablo escribe a los Gálatas. Y nosotros nos podemos identificar con muchas de estas cosas, son obras de la carne. O sea, son actitudes pecaminosas que provienen de nuestros malos deseos. Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, dice, son claros, son evidentes, la misma manera en que Pablo pudo ver las obras de la carne en los creyentes, es evidente, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea que hay muchas otras cosas más contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí es importante ese detalle, los que practican, ¿verdad? Porque no es el hecho de que nosotros de momento a momento mostremos obras de la carne, que haya de momento envidia en nosotros, o celos, o cualquier actitud pecaminosa. La cuestión es cuando practicamos eso. Cuando no solamente ocurre de momento, sino que nuestra vida se caracteriza por enojo, por envidia, por celos. Cuando nuestra vida se caracteriza, es lo que Pablo está diciendo. Estamos dando muestra de que estamos perdidos. Son actitudes, conductas de gente que no conocen a Dios. ¿Verdad que sí? ¿O no? Amén. No puedo decir amén, porque si no, pues comienzo otra vez desde la introducción. Ahora, en nuestros pasajes, 1 Corintios 3, hay 3 categorías en las que Pablo coloca a los creyentes. Y lo vamos a ver ahora. Lo primero que vimos fue la evidencia de la inmadurez, de la carnalidad. La evidencia, porque las obras de la carne son evidentes, son claras. Y dan evidencia de la inmadurez, lo que Pablo está diciendo. Ahora, hay 3 categorías en las que Pablo coloca a los creyentes. Aunque él esperaba que todos fueran espirituales para poder hablarles y enseñarles como espirituales, más bien ellos se estaban comportando como carnales, como niños en Cristo. Y si ustedes leen el versículo 1, así que yo, hermanos, o sea, está hablando con creyentes, está hablando con salvos, personas que están en Cristo, hermanos, no pude hablarles como espirituales o como a gente que tienen al Espíritu de Dios, como a gente que son guiados por el Espíritu de Dios, como hijos de Dios que han nacido de nuevo, sino que tuve que hablarles como a carnales. O sea, no les dije ustedes son carnales, sino que la manera en que Pablo pudo acercarse a ellos fue como a carnales, como a niños en Cristo, como inmaduros. Y tuvo que enseñarles
de una manera bien simple. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Entonces, Pablo, para comenzar con la primera categoría, ¿verdad? Pablo dijo que no pudo hablarles como espirituales. Se vio limitado en la manera de enseñarles la verdad de Dios por causa de su inmadurez. Por lo tanto, tuvo que hablarles como ¿qué? Como a carnales. Quiero que veamos eso por unos minutos. Ellos eran creyentes verdaderos. Creyentes verdaderos. Hermanos, les dijo, estos, como él se refiere a ellos, carnales o como carnales, son hijos de Dios que tienen la capacidad de ser espirituales, porque tienen el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa? Insisten en maneras de pensar y comportamientos mundanos, comportamiento carnal, como los que no pertenecen a Cristo. El problema no era que a veces actuaban de esta manera, era que habían permanecido actuando de manera carnal. Y lo que vamos a ver es eso. Pablo lo categoriza tres personas: carnales, niños en Cristo, y quiero que veamos después los espirituales. Porque eso es lo que Pablo estaba esperando de ellos. Pablo cuando llega les dice, no pude hablarles, yo hubiera querido hablarles como espirituales, porque eso es lo que supone que ustedes representen, pero tuve que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Y los carnales son eso, simplemente son guiados por sus deseos pecaminosos, celos, envidias, pleitos, discusiones, disensiones, todas estas actitudes que reflejan y que viven las personas que no conocen a Dios. Enojos, iras, contiendas. Aunque ellos eran salvos, continuaban expresando esos tipos de conducta, esos tipos de actitudes. Y es algo con lo que nosotros, es algo con lo que nosotros vamos a continuar luchando en esta tierra, hasta que el Señor nos redima, ¿verdad? De una vez por todas. Por eso es que delante de estos malos deseos nosotros no podemos dormirnos. No podemos bajar la guardia. Pedro hablaba de eso, que hagamos lucha contra los deseos carnales o pasiones carnales que combaten con nuestra alma. Ese viejo hombre, esos viejos deseos malos que están ahí, que luchan con nuestra carne, como leemos en Romanos 7, Pablo decía, ¿verdad? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque cuando quiero hacer las cosas bien, me doy cuenta que el mal está en mí. Quiero hacer las cosas bien porque sé que es lo correcto, pero me doy cuenta que hay algo malo en mí que se levanta contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo contra la ley de Dios que está en mi mente. Entonces yo quiero hacer las cosas bien, pero hay algo que lucha conmigo. Yo quiero, ¿verdad?, darle un beso al que me dio una galleta, porque el Señor manda que yo me humille y que perdone, pero mi deseo es darle una galleta para atrás, ¿verdad que sí? Entonces luchamos con eso todo el tiempo. Conocemos la verdad de Dios, pero la ponemos en práctica. Conocemos la verdad de Dios y que Dios nos ha capacitado para obedecer su verdad, pero a veces vivimos en la carne, porque nos vamos en contra de la voluntad de Dios y la verdad de Dios que conocemos. Eso es ser carnal. Conocemos y tenemos la capacidad de vivir conforme a la verdad de Dios, pero vivimos en contra de lo que conocemos. Nos quedamos ahí en lo simple, ahí en el yo creo y yo soy, pero no vivo. Y eso es peligroso, porque nos impide crecer. Ahora Pablo no solamente dice que le hablé como a carnales, sino como a niños en Cristo. Niños en Cristo. Y esto es un comportamiento inmaduro por naturaleza. O sea, no se espera de un niño mucha muestra de madurez. No se espera de un niño que sea maduro, está comenzando apenas la vida. Y lo mismo con un nuevo creyente. Necesita conocer las verdades de la palabra de Dios para ir aplicándolas a su vida y experimentar crecimiento y fortaleza. Se convierte alguien a Cristo, hay que ayudarlo a caminar. No podemos estar encima de él cada vez que comete un error, que comete una falta, ¿verdad? Acusando, señalando. No, hay que ayudarlo a caminar, porque es un niño en Cristo.
porque apenas está conociendo las cosas de Dios y se espera inmadurez. Es lo normal de un niño. Está conociendo las cosas de la vida, ¿verdad? Y lo mismo un niño en la vida espiritual. Ahora, ¿qué pasa? No es normal que un hijo de Dios continúe en esta etapa por mucho tiempo, porque un niño va a crecer, tiene que continuar a la adolescencia, hay que enseñarle responsabilidad, tiene que aprender a hacerse cargo de recoger su cuarto, de lavarse la boca, de hacer sus cosas, ¿verdad? ¿Verdad, Daniel? De recoger su cuarto, de ayudar a la mami a cocinar, a fregar los trastes, ayudar a la papi a hacer el patio. Daniel dice, pero este hombre va a estropear. Entonces tiene que haber madurez, crecimiento. Un creyente que pasan 2, 3, 5 años y continúan con las mismas actitudes. No, algo está pasando ahí. No es normal. No es normal. Y es lo que el escritor de la carta a los Hebreos, el libro de Hebreos, nos habla en el capítulo 5. Y él se asombra también. Y leemos que el argumento de este escritor es que los creyentes, debiendo ser ya maestros, había que enseñarles las cosas más básicas de la fe como si fuesen niños, porque se habían hecho ¿qué? Tardos para oír. Como los niños que se tapan los oídos, ¿verdad que sí? No te oigo, ¿verdad? Así hacen muchos creyentes. Se comportan como niños porque no quieren oír, porque son tardos para oír, porque se han cerrado a la palabra de Dios. Y son creyentes, pero no crecen. Hay que darles biberón, leche. Todavía no están preparados para alimentos sólidos. Y es lo que el escritor de los Hebreos dice. No lo digo yo. Es la preocupación del Señor. Que nos examinemos. No estamos creciendo, madurando. Algo está ocurriendo en nuestra vida. Y la misma preocupación de Pablo a los corintios. Cuando yo fui a ustedes a hablarles, no pude hacerlo como a hijos de Dios espirituales, sino como a canales, como a niños en Cristo. Lo mismo hace el escritor de los Hebreos, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Mira cómo dice. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. Y es difícil explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimentos sólidos. ¿Por qué? Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Verdad? Por la práctica, por el aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña lo que es bien y lo que es mal. La palabra de Dios nos enseña lo que es correcto e incorrecto. Es la palabra de Dios que nos enseña la voluntad de Dios. Y cuando yo comienzo a aplicar la palabra de Dios a mi vida, la verdad de Dios, cómo funcionan las cosas, y la comienzo a aplicar y aplicar, yo estoy ejercitándome en la justicia. Pero si yo oigo la palabra de Dios, me entra por aquí, me sale por acá, y sigo viviendo como si nada, me quedo niño. Inmaduro, ignorante, pequeño. Sí, lo mismo, cogiendo golpes en la vida, sin fundamento, sin sostén. Yo no puedo decir, Cristo es mi roca, ¿verdad? Él es mi fortaleza. No, porque de repente como niño no entiendo ni comprendo. Entonces me sigo apoyando en mi propia opinión, mi propia fuerza. Pero el Señor quiere que nosotros crezcamos, maduremos, que seamos fortalecidos, que dejemos de ser tardos para oír, que nos abramos a su palabra. No quiere que seamos carnales, no quiere que seamos como niños, Él quiere que seamos espirituales. Y esto no es, alguien piensa, ser espiritual, algo místico. Ser espiritual es alguien que camina por encima de las nubes o alguien que se eleva. No es nada de eso. Ser espiritual es simplemente, el espiritual se caracteriza por una vida sujeta a la palabra de Dios. O sea, somos espirituales y tenemos la capacidad de ser espirituales porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que es el que nos capacita para conocer a Dios, para entender las verdades de Dios y para vivir la vida cristiana. Eso es ser espiritual.
es volver a conectarme con la fuente espiritual que es Dios. Dios es espíritu. Y nosotros como seres humanos nacemos muertos espiritualmente. Cuando yo creo en Jesucristo, yo pongo mi fe en Él, Jesús envía su espíritu y su espíritu me da vida espiritual y me conecta con Dios. Entonces ahora yo tengo la capacidad para conocer a Dios, comprender la verdad de Dios y vivir para Dios por su espíritu. Eso es ser espiritual. Entonces la vida espiritual se caracteriza ¿por qué? Por una vida sujeta a la palabra de Dios. Una vida sujeta a la palabra de Dios. Y cuando mi mente es continuamente renovada por la palabra de Dios, es que esto es tan importante que si algo yo les pido es que no nos hagamos tardos para oír en esto. La palabra de Dios, cuando nosotros leemos, por ejemplo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16 en adelante, Pablo está hablando y le está hablando a Timoteo y le dice que la palabra de Dios fue la que lo hizo salvo para la salvación en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y esta escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfeccionado, completado y esté equipado para hacer toda clase de buena obra para Dios. Dios nos salva por su palabra y Dios nos transforma, nos enseña y nos capacita por su palabra. O sea, la manera de yo poder llegar a ser un hombre, una mujer espiritual, es conociendo la palabra de Dios, sujetándome a la palabra de Dios. Y a medida que yo hago eso, yo me voy a dar cuenta, en mi vida va a comenzar a ocurrir algo glorioso que se llama el fruto del Espíritu. La vida de alguien espiritual se caracteriza no solo porque se sujeta a la palabra de Dios, sino porque el fruto del Espíritu se manifiesta en esa vida. Entonces mi vida ahora no se caracteriza por celo, envidia, pleito, se caracteriza porque amor, paz, paciencia, fidelidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese es el extremo total a la carne. Mi vida comienza a experimentar un cambio desde adentro glorioso. Eso se llama madurez, transformación, cambios que ocurren por el poder del Espíritu de Dios y por la renovación de mi mente en la palabra de Dios. Cambios que los hace la palabra, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, pero yo tengo que sujetarme a su palabra. Darme cuenta de que mi vida no está madurando, no estoy cambiando porque soy carnal, porque soy niño, porque no hago caso a la palabra de Dios. Mi vida no está bien. Me doy cuenta, me humillo al Señor. Vengo a los pies del Señor, Señor, perdóname, ayúdame, renuévame. Me acerco a su palabra. Para que cuando Pablo venga a hablarnos nos diga, sí, ahora yo puedo hablarles como espirituales. Porque ahora ustedes se han colocado bajo el señorío y bajo la palabra del Señor Jesucristo. Ahora van a experimentar un crecimiento más glorioso, más genuino, más real, ¿verdad? Pablo esperaba de ellos un comportamiento capaz de reflejar lo que en realidad son en Cristo. Y Dios espera de nosotros un comportamiento que refleje a quién le pertenecemos, a Cristo. Ya era tiempo de que sus vidas mostraran el fruto del Espíritu, pero lo que estaban mostrando más bien era obras de la carne. Eran creyentes inmaduros, no estaban viviendo en base al conocimiento que habían adquirido. Ahora la pregunta es, ¿cuál de esos eres tú? ¿Eres carnal? ¿Eres un niño en Cristo todavía? A pesar de que ha pasado tiempo que lleva los caminos del Señor. ¿O eres espiritual? ¿Cuál eres tú? ¿Vives arrastrado y movido, impulsado por los deseos pecaminosos? ¿Por lo que se te antoja? ¿Por lo que la carne te pide? ¿Por lo que tú crees que es correcto? ¿Y te vas en contra de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios? ¿O vives buscando la voluntad de Dios, anhelando su palabra? ¿Cuál de esos eres tú? ¿En qué categoría cae? No se puede avanzar si no se aplican las verdades de Dios ya conocidas. Es la manera de batallar contra esa inmadurez. ¿Cómo confrontamos esa inmadurez? Esa actitud carnal, esa actitud de niño. ¿Cómo nos colocamos? Necesitamos comenzar a aplicar a nuestra vida lo que estamos conociendo. De nada vale que oigamos la palabra
y la predicación y la palabra y continuemos viviendo como se nos antoja vivir y no conforme a Dios nos enseña en su palabra, nunca vamos a crecer. Es como el pastor que repitió el mismo sermón durante varios domingos. Un domingo, el segundo domingo, el cuarto domingo, el mismo sermón. Y la gente ya estaban, ¿qué le pasó al pastor? Está loco, ¿eh? Y se le acercó un grupito. Y dijeron, pastor, usted lleva 4 domingos predicando el mismo sermón. Está bien. Y él les dice, yo voy a cambiar de sermón cuando ustedes empiecen a aplicar las verdades que les he repetido durante estos domingos. ¿De qué vale que yo siga predicando sermones nuevos si ustedes no están viviendo lo que están aprendiendo? ¿Verdad? Eso fue un marronazo. Tángana. Porque la palabra de Dios es para vivirse. La palabra de Dios es para aplicarla a nuestra vida. Para que haga funcionar nuestra existencia. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbreras a mi camino. La palabra alumbra. Tengo que tomar decisiones. ¿En qué me baso? ¿En mi propia sabiduría? ¿Mis conocimientos? ¿En mis cálculos? ¿O acudo a la palabra de Dios para encontrar los principios de Dios para que me guíe las decisiones? ¿Cómo es mi vida? ¿Mi vida está basada en la palabra de Dios? ¿O en mi propia opinión? ¿O en la opinión de las ciencias de este mundo? Mateo 7, 24 al 27. Jesús está concluyendo el sermón del monte, el sermón de la montaña. Jesucristo hizo una comparación entre las personas que solamente le escuchaban y las personas que le escuchaban y también le obedecían. ¿Verdad? Está el que escucha, pero sigue viviendo. Pero está el que escucha y obedece. Y el Señor comparó eso. ¿Cuál de esos seremos nosotros? Vamos a ver. El Señor dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Va a llegar el momento que estaremos delante del Señor, ¿verdad? El Señor vendrá, pondrá sus pies en la tierra. Y muchos dirán, Señor, Señor. Él dirá, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Si ustedes nunca hicieron lo que yo dije. ¿Entiende eso? Si Él es nuestro Señor, nuestro deber es obedecer sus palabras. Amén. A eso es lo que somos llamados. Y cuando yo me apego a su palabra, mi vida comienza a tener un fundamento sólido. Mi vida comienza a experimentar madurez, cambio, crecimiento, solidez, fortaleza en Él, en Cristo, porque lo hace mediante su palabra. Y eso es lo que el Señor quiere. Que podamos comer alimentos sólidos. Y es la misma verdad. Pablo dice, les tuve que dar leche. No les pude dar alimento sólido. Ahora, ¿qué les habló Pablo? Cristo y Cristo crucificado, pero se lo habló a un nivel elemental. Es como si yo le hablo la cruz de Cristo a mis hijas, ¿verdad? No es la misma manera en que se lo hablaría a ustedes. Es la misma verdad. Pero ellos no pudieron entrar en la profundidad de una comprensión de lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Y Dios quiere que nosotros podamos comprender la profundidad de la riqueza de su conocimiento. Quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Él quiere que disfrutemos su verdad, su palabra, su conocimiento. Él quiere que conozcamos. Él quiere que le conozcamos. Se reveló a nosotros, nos dio su palabra. ¿Verdad? Que no nos quedemos repitiendo las mismas actitudes y comportamientos. Que nos demos cuenta, desechemos, que haya arrepentimiento en nuestras vidas y crezcamos y busquemos al Señor. Amén.
Volvámonos al Señor. Dejémonos de cuentos. Esto es real. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Dios bueno, Señor, Maestro, tú que nos enseñas, Señor. Sí, Señor, tú eres el Maestro. Nosotros tus discípulos y queremos aprender. No queremos ser como carnales, no queremos ser como niños. Queremos ser espirituales. Queremos ponernos bajo el dominio de tu Espíritu, que Él nos controle para que Él produzca en nosotros este fruto, que es el carácter de Cristo. Queremos actuar y vivir en amor, en paz, en paciencia, en fidelidad, en bondad, dominio propio, todas estas muestras de tu carácter, Señor Jesús, porque queremos madurar y ser como tú. Porque sabemos que ese es el propósito del Padre, el Padre eterno, nuestro Padre. Él quiere que nosotros seamos más como tú, Jesús. Nosotros queremos ponernos en tus manos, Señor. No queremos ser más niños, no queremos ser más inmaduros, Señor. Queremos crecer, olvidarnos ciertamente de lo que quedó atrás y proseguir hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Queremos dejar todas las cosas como pérdida, todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y ser más como nuestro Señor. Ayúdanos, Maestro. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que podamos no solamente beber esta leche espiritual para niños, sino alimento sólido. Sí, que eso es conocerte más, profundizar más en las verdades, Señor, que hay en tu corazón, en tu mente, que nos has dado en tu palabra. Y poder vivir, Señor, vidas que te representen a ti. Sí, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Gracias, Maestro. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.